Entonces vamos a continuar y la clase de hoy es larga, pero es muy fácil. Vamos a tratar de acortar porque si no es muy aburrida. Y vamos a hablar de lo que es la amenaza de parto prematuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra amenaza? Va a ser un estado, ¿sí? Que yo tengo que actuar, que si yo no le atajo a esa paciente, va a entrar en trabajo de parto. Entonces, ojo, no confundir la palabra amenaza con trabajo de parto propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ir viendo que la amenaza de parto es un estado en donde no pasa de 2 la dilatación. La paciente puede tener modificación del cuello uterino, no necesariamente está abierto ni dilatado, ¿verdad? Podemos empezar a tener que el cuello va a modificar y igual ser amenaza. Ojo con eso, porque no siempre está abierto, ¿verdad? Casi que con la pared. Entonces, yo puedo tener un cuello, ¿verdad? ¿Verdad? Yo puedo tener un cuello que empieza a estar más acortado, le decimos nosotros. Puedo tener un cuello que empieza a resplandecer. Entonces, en una paciente que se acompaña de actividad uterina, ¿sí? Que es menor de 37 semanas, yo estoy hablando de que es un estado de amenaza y que me avisa a mí que si yo no actúo en esa paciente va a entrar en trabajo de parto. Y si llega a entrar en trabajo de parto, van a hacer. O sea, ya ahí ya no puedo utilizar medicamentos para atajar. ¿Entienden? Entonces, de ahí la palabra amenaza. Hay que tener en cuenta que el parto prematuro, ¿verdad? Vamos a tener más de 22, pero menos de 37. Porque si yo tengo menos de 22, voy a hablar de un aborto. ¿Sí? Esta amenaza de parto tiene que haber contracción, puede haber o no dilatación. Muchas veces hay contracción, pero el cuellito está más cortito, todavía no abre, todavía no dilata, ¿verdad? Está borrando, ¿sí? O puedo tener un cervix que está más blandito, ¿sí? Cuando yo sé que el cervix tiene que ser duro, elástico, largo, ¿verdad? No tiene que estar acortado, no tiene que estar borrado, ¿sí? Entonces ahí yo tengo lo que se denomina amenaza de parto prematuro por sus siglas que van a ir conociendo, que se llama APP, ¿verdad? Hay contracciones, ¿sí? Pero la dilatación, ojo, ¿verdad? Hasta 2. Porque si llega a 3, ya es fase latente, ya es trabajo de parto, ya no es amenaza, no es más esa palabra, ¿verdad? Entonces, el borramiento, como dice como menos del 50%, no necesariamente está todo abierto ni todo corto, ¿verdad? Puede empezar a cortarse ya un chiquitito, igual a ser amenaza, ¿verdad? Entonces, ¿quién me va a dar esto? O sea, ¿quiénes van a tener esto? ¿Cómo se produce? ¿Por qué la paciente hace esa amenaza? ¿Por qué quiere acortar el cuello? ¿Por qué quiere ablandar antes de las 37 semanas? Y tiene que haber una causa, una patogenia implicada. Y generalmente esto puede ser por distensión uterina. Muchas veces el útero está muy distendido, ya sea por un polidramio, un gemelar, ¿verdad? Un feto macrosómico. ¿Sí? Entonces eso hace que las fibras musculares lisas del miometrio no sostenga esa gestación y empiece a dar pequeñas contracciones que van a darme la amenaza, ¿verdad? Y cuando yo hablo de amenaza, tengo que utilizar la medición del cervix, la longitud cervical, que no puede ser menos de 25 milímetros, ¿verdad? Generalmente tenemos que tener más de 25 a 4 o a 40 milímetros o 2,5 centímetros a 4 a 4,5 centímetros, que va a ser la longitud de mi cuello, ¿sí? Entonces
ecografía a una paciente y viene que el cuello ya está más cortito, y habla de una amenaza. Quiere decir que esa paciente tuvo alguna cólica, alguna contracción, algún dolor que le llevó a modificar el cuello del cuello. Yo tengo que actuar porque todavía está englobada en esa palabra amenaza. ¿Y cómo es la patogenia? Y este es muy largo, pero yo le voy a aplicar de forma más práctica, más facilito. Resulta ser que nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra flora vaginal, ¿verdad? La paciente empieza a tener una infección, ¿sí? Esos microorganismos por vía ascendente van a empezar a colonizar no solamente el cuello, sino la decidua, las membranas, todo lo que va a ser la bolsa, ¿sí? Y eso va a producir que estas bacterias, como acá, la bacteria es la que libera lipopolisacáridos o toxinas bacterianas, ¿sí? ¿Y qué va a suceder cuando se libera esto? Va a haber una inflamación en esa zona. Y cuando hay una inflamación, ¿sí?, vamos a tener los mediadores en la inflamación, citocina, interleucina, ¿sí? Y también nos va a llevar a liberar prostaglandina. ¿Ok? En esta fisiopatología, lo que sucede es que una bacteria realiza una fiesta, organiza un party, así como ustedes suelen hacer, ¿verdad? Y resulta ser que esta bacteria empieza a hacer llamado, usted hace mensaje de difusión, hoy churrasco en la casa de Camila, y todo el mundo empiezan a mandar. Pero resulta ser que los lipopolisacáridos, ¿sí?, también llaman a los mediadores de la inflamación. Entre los mediadores de la inflamación, la citocina siempre lleva un pirata, ¿verdad? Nosotros decimos pirata al que va de, ¿verdad?, que nos le invitamos y le lleva a él. ¿Cómo se llama? Bicão. Bicão. ¿Verdad? ¿Y quién lo que es ese? Que llega, no le conoce a nadie, pero él es el que más chupa y que más come, ¿verdad? La prostaglandina. Y resulta ser que la prostaglandina, yo sé la fisiología del parto, yo sé que la prostaglandina va a activar el cuello uterino en un embarazo de término. ¿Se acuerdan? Las fases 1, 2, 3, 4, eso es lo esperado. Pero resulta ser que acá no estamos hablando de un embarazo de 9 meses, ¿sí? Podemos tener una paciente de 30 semanas, 28 semanas, ¿verdad?, que empieza a infectarse. Esas bacterias que colonizan hacen un llamado y esos mediadores llaman a la prostaglandina. Entonces ahí es donde yo voy a ir teniendo una maduración cervical temprana por un estímulo bacteriano. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que más frecuente vamos a tener? Y vamos a tener que hay microorganismos que se relacionan a esto. Si usted hace un estudio, es muy interesante, a todos los pacientes que hacen amenaza de parto, le toman un cultivo vaginal. Y gran porcentaje van a tener Gardnerella, Mycoplasma, Uroplasma, como causante de esta amenaza de parto. O sea, que la paciente tenga contracción, que la paciente modifique su cuello uterino, se ha visto por causa de estas bacterias. ¿Y dónde tenemos en la Gardnerella? Propiamente en la flora vaginal, ¿verdad? Forma la microbiota vaginal, ¿sí? Entonces, ella me da amenaza de parto. Hace que la paciente venga y dice, mira, tengo un flujo, tengo un escurrimiento, tiene un olor muy fuerte y encima tiene dolor uterino. Nosotros le contratamos y encontramos dinámica. Esta es una amenaza y es una paciente que encima está teniendo una infección, ¿verdad?, vaginal, ¿sí? Pero resulta ser que no solamente de ahí puede ser esto, sino que, te explica nuevamente lo de los lipopolisacáridos, sino que también puede ser por falta de nutrición de la paciente, factores
otros tipos de infecciones que me puedan llevar a una amenaza. ¿Por qué? Y bueno, si dice que al haber una infección bacteriana, ¿sí? Al haber una infección bacteriana, estas bacterias desencadenan un proceso inflamatorio y dentro de este proceso inflamatorio hay prostaglandina y la prostaglandina actúa en el cervix. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente con un absceso dental? Va a ser amenaza de parto. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando tenemos una paciente en cirugía que tiene una apendicitis y está embarazada? Ahí ya todo el mundo lo se asusta, ¿verdad? Llama y dice, bueno, yo tengo una paciente embarazada con apendicitis. Vengan a verle para que no pierda su bebé, dice. Entonces nosotros nos vamos, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Por qué se le hacen los antibióticos? ¿Qué le podemos hacer a esa paciente? Podemos darle medicamentos para que no tenga contracción, porque el proceso infeccioso le va a dar contracción. Le pongo otro ejemplo. Teníamos una paciente, ella se había accidentado acá en la ruta quinta de moto y tuvo una fractura expuesta en la tibia, ¿verdad? Y ella hizo osteomielitis. Y hacía osteomielitis cada tanto. Y se embaraza, ¿verdad? Se entorta en la ruta y se embaraza, ¿verdad? No sé cómo. Bueno, entonces, resulta ser que cada vez que se internaba en clínica médica, ¿verdad? Por su osteomielitis, ya no llamaba. La paciente que están de así, vengan un poco, entonces nosotros tenemos que irnos. ¿Qué le queremos dar a esa paciente? Queremos tratar de que esas prostaglandinas no actúen en el cuello, porque si no va a perder su embarazo. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces yo conociendo esa fisiopatología, si yo sé que esa infección me va a producir esa modificación cervical o me va a dar contracciones, la paciente que tiene un absceso dental me va a hacer contracciones. La paciente que tiene una pielonefritis me va a hacer contracciones. La paciente que tiene una apendicitis me va a hacer contracciones. ¿Se entiende lo que les quiero decir, chicos? ¿Verdad? Entonces, pero ojo, no solamente eso, también hay otros factores implicados para que la paciente haga amenaza de parto, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Esta es famosa pregunta del examen, ¿verdad? ¿Quiénes tienen factores de riesgo para hacerme amenaza de parto? Y generalmente la que ya hizo amenaza de aborto, ¿se acuerdan de amenaza de aborto? Que era la paciente que tenía dolor o que sangraba, pero no abría aún el cuello y es menos de 22 semanas, haber tenido un parto prematuro previo. Entonces la paciente dice, no, mi otro hijo nació de 32 semanas, siempre nacen todos prematuros, ¿verdad? Entonces ella tiene un historial de eso, ¿verdad? El periodo intergenésico. ¿Qué quiere decir intergenésico? Entre una gestación y otra gestación, ¿verdad? Cuando es muy corto o cuando ya es muy largo entre una gestación y otra. El libro habla de que tengo riesgo de hacer una amenaza de parto prematuro, ¿verdad? Todo lo que es ansiedad, estrés, trabajos que son muy demandantes, hacen amenaza de parto. ¿Por qué? Y ahí ya entra todo lo que es la vía del cortisol, ¿verdad? Que me genera una secreción hormonal. Y ahí hablo otra vez de lo que les vengo diciendo, la enfermedad periodontal. Por eso si ustedes observan, en el carnet perinatal, ¿sí? Hay una sección que habla, dice, mamas y odontología. Nosotros lo primero que queremos hacer es evitar que llegue a esto. Entonces se le remita a la paciente que haga su chequeo odontológico, porque siempre te llega la paciente con una infección dental y eso le va a liberar prostaglandina y le va a dar amenaza de parto. ¿Okay? La vaginosis, que eso está demostrado, que es lo que vimos, ¿verdad? Esta vaginosis bacteriana resulta ser que esta bacteria que es propia de la vagina prolifera por encima de las demás, ¿verdad? O sea, ahí dentro toda la microbiota está en un
Ustedes conocen, yo siempre les doy el ejemplo, ¿ustedes conocen la ciranda? Ciranda es ronda. La ronda, así. ¿Verdad? Todos están en la ronda. ¿Verdad? Así están las bacterias de la flora vaginal. Ahí hay Gardnerella, hay Cándida, hay Gram positivo, hay varios gérmenes. ¿Ok? Y todas siguen la ronda o ciranda de acuerdo al pH. Cuando el pH sube, una vaginosis, o baja, como en la candidiasis, ¿qué sucede en la ciranda? Hay uno que se sale de la ronda, se enoja y prolifera por encima de los demás. Y ahí yo tengo vaginosis bacteriana, ahí yo tengo candidiasis. O viene la paciente y dice, tengo mucho prurito, ahí me pica mucho, hay un flujo blanco, me dijeron que tengo cándida, le voy a asesinar a mi marido. Entonces no, eso no es de transmisión sexual. Eso es propio de la vagina. Resulta ser que se desequilibró y prolifera por encima de los otros. Pues la paciente me dice, no, pues como yo antes nunca tuve. Claro, pero porque la acidez se mantenía igual. Entonces resulta ser que la paciente que hace vaginosis bacteriana está muy relacionada a darme amenaza de parto prematuro y también lo que vamos a ver después, que es la rotura prematura de la membrana, ¿verdad? Entonces ellas empiezan a colonizar, atraen los mediadores inflamatorios y eso lleva a que se modifique el cuello uterino. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo que nosotros vamos a ir viendo. Voy a dar medicamento para parar esa contracción, para parar esa amenaza. Le voy a tratar la infección que tenga. Si tiene una pielonefritis, le trato la pielonefritis, ¿verdad? Si tiene un acceso dental, se le trata el acceso dental. Y ahí continúa la gestación. Yo tengo que parar el foco infeccioso, o si no van a hacer ese efecto, ¿verdad? Es la rotura oportuna de membrana. La medición, eso es muy importante y es un predictor. ¿Qué quiere decir predictor? Que me va a decir, mira, esta paciente tiene ya el cuello corto. Entonces, esta va a hacer amenaza de parto, ¿verdad? Generalmente eso se pide en la ecografía en pacientes que tienen factores de riesgo. La que ya hizo amenaza, la que tuvo partos prematuros previos. Yo le voy a pedir la ecografía entre las 24 y 28 semanas y voy a poner ahí, favor medir cuello uterino. No puede ser menos de 25 milímetros o menos de 2,5 centímetros, porque si la paciente viene y me trae una ecografía con ese valor, yo le voy a decir, vos tenés riesgo de hacer amenaza de parto. ¿Entiendes? Porque imagínense, ya tiene el cuello cortito, sin tener infección, sin tener una amenaza de parto. Y si es que llega a tener una amenaza de parto, eso va a empezar a dilatar. Entonces la ecografía de medición cervical es predictora. Yo ya sé, esta paciente me va a hacer amenaza. Factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que siempre hacemos, ¿verdad? Viene la paciente y dice, doctor, tengo dolor, tengo mucha cólica. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cómo está la dilatación cervical. ¿Está dilatado o hay borramiento nomás? Acuérdense que borramiento era que se vaya siendo cortito, ¿verdad? Ver el cuello cómo está, que sería todo lo que era la escala de Bishop. ¿Se acuerdan? Veo la altura de la presentación, ¿sí? Y eso corroboro o comparo y veo si es que las bolsas están íntegras o no, o si hay o no pérdida de líquido. Entonces yo hago la evaluación de la paciente, ¿verdad? Estamos teniendo una paciente de 30 semanas que viene por dolor. Yo le voy a evaluar a esa paciente, ¿sí? Y voy a ver, ¿tiene el cuello corto? ¿Está centralizando el cuello o es todavía
posterior la posición del cuello, es largo, está cerrado. Entonces, vamos un poquito a lo que yo le había, amenaza de aborto. ¿Cómo era? Era la paciente que muchas veces tiene dolor, no tiene sangrado y el cuello estaba cerrado, pero ya es una amenaza, ¿entiendes? Entonces, yo puedo tener una paciente que viene por dolor, yo pongo la manito, le controlo la dinámica y sí tiene contracción, pero abajo todavía no está abierto. Me sigue todo el mundo, no necesariamente que yo tenga una contracción, no, tiene que estar todo abierto, sino que está iniciando ese proceso, que en este caso vamos a llamarlo amenaza. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Entonces yo tengo que evaluar a la paciente. Si yo le diagnostico que estamos ante una amenaza, ¿sí? Que lo que era amenaza no puede ser más de 2 centímetros, porque si pasa los 2 centímetros ya entra en fase latente. ¿Se entiende? Entonces, si yo la establezco a esta paciente como una amenaza, yo tengo que hacer la uteroinhibición, como su nombre lo dice, inhibir el útero, atajar ese útero, porque si yo no atajo, él va a avanzar, ¿sí? Y estamos hablando de que son prematuros, ¿verdad? Son fetos chiquitos, 1,5 kilos, 2 kilos, ¿verdad? Tengo que hacer la maduración pulmonar, ¿sí? Porque si eso va avanzando, van a ser prematuros, ¿sí? Tengo que hacer la neuroprotección cerebral, que vamos a utilizar el sulfato de magnesio para las placas motoras. Y tengo que buscar qué es lo que le está dando la amenaza, ¿sí? Generalmente lo más frecuente son las vaginosis, las infecciones urinarias, ¿sí? A no ser que veamos ahí la paciente, ¿verdad? Con un absceso llamativo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar qué es lo que le está produciendo esa amenaza y tratar el foco infeccioso. Si todo pasa, el paciente se va a su casa y sigue su embarazo normal. Terminó la amenaza, no entró en trabajo de parto, no llegó a fase latente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si no, tengo que trasladarle a un centro que tenga neonatología, porque no está parando la contracción, no mejora con el útero inhibidor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que estudiar hoy? Lo que nosotros vamos a tener que estudiar hoy es ¿a quién le puedo útero inhibir? ¿A quién le voy a madurar su pulmón? ¿A quién le voy a hacer la protección cerebral? ¿Sí? Porque eso es lo que va a diferenciar nuestros casos clínicos. ¿Sí? No le puedo útero inhibir a todas, no le puedo hacer maduración pulmonar a todas, ¿eh? Y no le puedo hacer la protección cerebral a todas, tiene su característica, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. ¿A quién le hacemos la maduración pulmonar? Puede ser una moda, ¿verdad? Para poder hacer maduración pulmonar, tengo que tener un parto inminente dentro de las próximas 24 a 48 horas. ¿Qué quiere decir eso? Y que la amenaza va, que no va cediendo, que el parto se va a producir, ¿sí? Y tiene que ser más de 24 semanas y menos de 35. Entonces, si viene una paciente de 36 semanas, no se hace maduración pulmonar. Si viene una paciente de 35 semanas, no se hace maduración pulmonar. ¿Entiendes? Tiene su criterio. No es que a todo lo que entra en amenaza de parto yo le voy a poner maduración pulmonar. La droga de elección es la betametasona, se hacen 2 dosis, espaciado 24 horas. Pero resulta ser que acá, cuando yo estaba en la residencia, no había ese medicamento acá en Paraguay. ¿Sí? Estoy hablando de hace 10, 11 años, ¿verdad? Hoy en día sí ya hay y ya utilizamos. Pero cuando no había, o si ustedes están en un
centro asistencial, donde no pueden acceder a la betametasona, se utiliza la dexametasona, ¿sí? Como segunda elección. Entonces, vamos a suponer que yo estoy allá en una unidad de salud en la frontera de Brasil con Venezuela, en la Amazonía, con una anaconda de enfermera. Y viene uno de 33 semanas. Tengo que hacerle maduración pulmonar. ¿Qué yo tengo que saber? Que se hace betametasona. Pero no tengo, entonces yo sé cuál es de segunda elección. ¿Entiendes? Entonces, decía un caso clínico de justamente la realidad que se debe realizar, si usted debe realizar maduración pulmonar, ¿qué medicación elegiría, ¿verdad? ¿Cuál sería su método, su tratamiento, ¿verdad? Y entre las opciones no había betametasona. Yo tengo que marcar DEXA. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, tiene que tener esta característica, si no, no se puede madurar. Entonces viene la paciente de 35 semanas, amenaza de parto, no se madura, ya no hace falta madurar. ¿Okay? Este medicamento era el nombre comercial Betadex, en Brasil es más fácil, pues es nombre genérico, ¿verdad? La farmacia genérica. Y se utiliza 2 dosis. Ahora, si es que a la semana, ¿sí? O es un prematuro ahí muy extremo, entre 26 y 28, se puede volver a repetir otro ciclo si es que no mejoró o el parto va siendo inminente. ¿Ok? Si no, es solamente 2 dosis. Muy bien. La neuroprotección fetal, ¿verdad? Que es para evitar hemorragias subaracnoideas, ¿sí? En los fetos prematuros, se utiliza menos de 32 semanas. Entonces, si viene una paciente de 33 semanas con amenaza de parto, ¿qué yo voy a hacer? Mi indicación. 1, internación. ¿Verdad? 2, hidratación. 3, voy a escribir la medicación y voy a poner maduración pulmonar, sí, porque es 33 semanas. Pero ya no le indico la neuroprotección porque el protocolo habla de que es menos de 32 semanas. ¿Entiendes? El esquema es el mismo que el de la preeclampsia. Se hace una dosis de carga o de ataque y una dosis de mantenimiento hasta el parto. ¿Sí? Entonces, a quienes yo le voy a hacer, ¿verdad? Antes de la cirugía, ya esa cesárea programada. ¿Verdad? Hacer una cesárea programada, se las ministra dentro de las 4 horas. Y ahí una vez me preguntó un alumno y me dijo, ¿cómo vas a programar su cesárea si te llega una amenaza? La pelviana que entra en amenaza y avanza, una transversa, entonces se la denomina como una cesárea electiva. Yo sé que va a nacer, ¿verdad? ¿Cómo van a nacer? Por más de que esté dilatando, no pueden nacer por parto normal. Es una placenta previa, por ejemplo. ¿Entiendes? Es una triple cesareada, es una paciente cardiópata. ¿Se entiende? Entonces tengo que operarle a esa amenaza de parto que va avanzando. Entonces a esa yo le hago su neuroprotección si es menos de 32 semanas. Entonces tenemos que ir haciendo un cuadrito de esto, ¿sí? Un cuadrito de la semana en la que yo puedo utilizar los medicamentos, ¿sí? Y de esa forma poder separar a quién le hago, a quién no. Entonces, maduración pulmonar, menos de 35. Y maduración cerebral, menos de 32. ¿Ok? Ahora, resulta ser que este sulfato de magnesio actúa a nivel respiratorio central y hay que controlar los reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria, ¿sí? No puede ser menos de 16, la diuresis no puede estar en oliguria la paciente.
porque o si no, yo tengo que suspender ese medicamento. Me va a dar un paro respiratorio a la paciente. ¿Sí? Tengo que suspender si es que la paciente, si el feto altera el latido, el monitoreo, o si es que hipotensa bruscamente, baja bruscamente la frecuencia respiratoria, no hay reflejos. Entonces se suspende la neuroprotección. Viene un antídoto, el gluconato de calcio, viene en una ampollita única, ¿sí? De 1 gramo, trae la ampollita. Entonces yo tengo que suspender y colocarle este antídoto, que es para la intoxicación por sulfato de magnesio. Ojo que esto no se utiliza en pacientes renales, pacientes que tengan algún bloqueo, ¿verdad? El bloqueo AB. Ahora, ¿a quién? El sulfato de magnesio actúa a nivel de las actas motoras de las neuronas. ¿Sí? Entonces, él se utiliza en fetos que son muy prematuros o menores de 32 semanas, ¿sí? Por el desarrollo, por el neurodesarrollo que aún no han tenido. ¿Ah? Ahora, ¿a quién no le voy a uteroinhibir? O sea, viene la paciente, contracción, está en amenaza, pero no le puedo uteroinhibir. Si es que ya es un feto muerto, si tiene alguna anomalía fetal, por ejemplo, un anencefálico, ¿verdad? O es un feto que tiene una sola cámara cardíaca, por ejemplo, hace bradicardia o taquicardia, está en restricción de crecimiento, hay infección, es una preeclampsia severa o una eclampsia. Entonces, viene la paciente en una preeclampsia severa, 180, 120 su presión, cefalea, epigastralgia, zumbido de oído, se marea. Y encima está de 28 semanas y con contracciones. Lo primero que tengo que hacer es estabilizarle la presión, ¿sí? Hacerle los anticonvulsivantes, que en este caso es sulfato de magnesio, y no se uteroinhibe. Y le explicamos a la paciente, lo siento señora, va a tener que nacer. No se uteroinhibe, está contraindicado. Si hay hemorragia severa o hace desprendimiento, no se puede uteroinhibir, ¿sí? O si ya está en trabajo de parto. Entonces viene la paciente, 28 semanas, le reviso y está con 5. Ya no se hace uteroinhibición, pero de 28 semanas. ¿Qué le puedo hacer a las 28 semanas? Puedo hacerle maduración pulmonar y neuroprotección cerebral. ¿Se entiende? Por eso es que yo siempre les pido que hagan un cuadrito de maduración, uteroinhibición y protección cerebral. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a poder ir direccionando a mi paciente. ¿Sí? ¿Le puedo hacer maduración pulmonar? Sí, le puedo hacer porque es menos de 35. Lo que no puedo hacer es uteroinhibir, porque ya es trabajo de parto activo. ¿Sí? Van a tener pacientes de 30 semanas que llevan con 8 de dilatación. Ya no puedo atajar, ya el cervix está totalmente abierto, el cuello está todo corto, todo borrado, entonces ya no tiene indicación de usar la uteroinhibición. Tampoco puedo utilizar uteroinhibición si la paciente tiene una taquicardia, hay insuficiencia renal, respiratoria, hay alguna tormenta tiroidea por ahí, alguna patología hepática, ¿sí? Entonces, en esas pacientes no puedo utilizar. Entonces le digo, pero van a ser mi bebé y tiene 30 semanas recién. Y lo siento señora, va a tener que nacer porque no se puede utilizar en tu condición. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces tiene sus contraindicaciones. ¿Cuáles son los uteroinhibidores? El de primera elección mundial es la nifedipina, ¿sí? Que
que es un bloqueador de los canales de calcio y de esta forma evita la contracción. También hay, acá en Paraguay ya no hay, antes teníamos, a partir del año pasado, de agosto, septiembre, dejó de existir la nifedipina. Hay en Brasil, también hay indometacina, pero en Brasil, en Paraguay no hay, que su acción es inhibir la síntesis de prostaglandina. Miren un poquito acá este dato, ¿verdad? Estuvimos hablando de la prostaglandina, de la que entonces yo le doy un inhibidor para que me ataje. ¿Se entiende? Sí. Se utiliza para útero inhibir. Entonces la paciente deja de tener contracciones y el cuello no se modifica, no se abre. Pero resulta ser que este solo se puede hacer de menores de 32 semanas. ¿Sí? Más de eso tampoco se utiliza. Y el último medicamento que salió, es súper larguito, pero acá, el último medicamento que salió es el atosiban, ¿sí? Que se utiliza en menores de 34 semanas, ¿verdad? También tiene su carga y su mantenimiento, pero resulta ser que este medicamento está ya por los 700 a $1000, entonces generalmente es muy difícil de acceder. Suele haber por el gobierno acá en Paraguay, pero no siempre hay. ¿Sí? ¿Qué hay acá en Paraguay y en Argentina que nosotros utilizamos? Que es la exofrenalina, es un beta-adrenérgico. Su nombre comercial es Argosian. Cuando ustedes vayan por las prácticas, ¿verdad? Van a ir viendo, vayan por la sala, ¿sí? Y esta exofrenalina, que es un agonista beta-adrenérgico, se utiliza acá, pero resulta ser que tiene mucho efecto adverso. Da demasiada taquicardia materna, altera el compromiso fetal, ¿sí? Eleva la glicemia. Entonces hay que controlar el uso de este medicamento, un medicamento argentino, ¿verdad? Ahí acá no hay. Ese es el nombre comercial, que es la exofrenalina. También vienen comprimidos, ¿sí? A veces tampoco hay ese, entonces nosotros acá en Paraguay hacemos así la danza de la lluvia para que no nazca, ¿verdad? Muchas veces. Otro medicamento que tenemos es la isosuprina, que es el nombre comercial de Uterine, ¿sí? Esta no hay, no es de primera elección, pero es lo que hay acá. Y él lo que hace es vasodilata la musculatura lisa, ¿verdad? Tiene varios efectos a nivel cardíaco, es el clorhidrato de isosuprina, ¿verdad? Y también da mucha taquicardia, sofoco, sudoración, ¿verdad? Este es el medicamento que solemos utilizar. También vienen ampollas, o sea, venía, ahora ya no viene más. Entonces no tenemos mucha opción acá en Paraguay para útero inhibir. Antes usábamos nifedipina, ya no hay más nifedipina, ¿verdad? Entonces el que más utilizamos, que aún se consigue, es la exofrenalina o nombre comercial Argosian. Entonces cuando se vayan a su práctica, no se van, luego ustedes vayan a hacer un poquitín, pregúntenle a los instructores qué es la Argosian, qué es la exofrenalina, qué es el uterine, ¿verdad? La isosuprina, que son los que nosotros utilizamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo diagnostico un cuello corto, un predictor? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de predictor? ¿Verdad? Entonces yo puedo acceder al famoso cerclaje. ¿Qué es lo que es cerclaje? El cerclaje es unos puntos, se llama hematoma, como la hamburguesa, que envuelve al cervix, ¿sí? Como una bolsita, para evitar que caiga la gestación. Entonces, ¿a quién yo le voy a hacer? A la paciente que tiene ya el cuello corto, la paciente que me va a entrar en amenaza, que tiene factores de riesgo. Yo le pedí la ecografía y la ecografía me informó que su cuello es corto. ¿Sí? Yo la clasifiqué.
hacer neuroprotección fetal. ¿Ok? Pero si ya no es esa gestacional, no le puedo más hacer. O sea, no, ojo con eso, porque las preguntas en el examen son así, ¿verdad? Dice, una paciente de 35 semanas. Ya no le puedo hacer ninguno de los dos, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa si es de 28 semanas y ya está muy avanzado, ¿verdad? Ya está con 5 de dilatación. ¿Le puedo hacer maduración? Le puedo hacer. ¿Le puedo hacer? Sí, le puedo hacer. Lo que no le puedo hacer es útero inhibido. Ya no puedo atajar, ¿verdad? Y también lo mismo la paciente que tienen cardiopatías marcadas. Que habíamos visto esto, que produce mucha taquicardia, efectos inotrópicos, vasodilatación. Entonces ese tipo de pacientes no le puedo útero inhibir. No le voy a decir, señora, está contraindicado en tu situación útero inhibir, porque vos tenés insuficiencia renal, señora, no te puedo. Entonces ojo con eso, porque hay que tener los cuadritos para comparar la amenaza de parto. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. 5 minutos de recreito. ¿Sí? Vos tenés nuevo peinado, ¿eh? Ahí. Y después vuelven